Hola a todos, aquí estoy otra vez con la operación Albatros y me llama mucho la atención, en mi opinión, esta operación Albatros este documento, este artículo, es de las cosas más importantes que se han publicado últimamente y me llama la atención que nadie se está haciendo eco, excepto el Arconte, ¿eh? Aquí tenemos el Arconte, aquí tenemos, quiero decir, nadie se ha hecho eco entre los youtubers, en YouTube. Los tres capítulos que he hecho yo, y luego este gallego despotricando, que es un youtuber que tiene 1400 seguidores y un vídeo de 52 visualizaciones. Es decir, después ya muy poca gente. Después, bueno, anoche en Twitch, ¿cómo se llama? Pedro Rosillo, el Arconte, ha hecho un programa especial sobre el tema. Y lo demás, la operación Albatros, que se refiere a la operación contra el narco en Galicia, creo, ¿vale? Luego ya desaparece. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Porque me ha llamado un amigo para decirme que no entendía muy bien lo que quería decir con relación a la renuncia de Rajoy, a la entrega de Rajoy de la moción de censura. Bien, lo voy a volver a analizar, lo vamos a volver a leer juntos, porque esto tiene mucha trascendencia, como os digo. Primero, como os decía, lo de aparece la operación Albatros. Ese aparece significa que os estoy comunicando una cosa que no tiene que tener demasiada difusión. De hecho, lo estamos viendo. Ningún Carlos Herrera ni nadie se ha puesto a analizar este tema. Yo supongo que es porque no les ha llegado, pero me cuesta creer que a mí me haya llegado y a los Santos, Jiménez de los Santos, a Carlos Herrera o Iker Jiménez, no sé, a gente que tiene muchísimo tirón. ¿Por qué no analizan esto? Creo que es de suma importancia este texto. Bien, entonces, imaginaros la gravedad del asunto. Hay una operación secreta, oculta, para reconducir la situación política y económica. O sea, nos lo están diciendo. La situación política y económica se va a reconducir desde detrás de la cortina, no desde el Congreso. Esto es gravísimo. Están explicando, te lo están diciendo muy claramente. Aquí los que mandan son otros. El Congreso da igual que esté abierto o que esté cerrado. Es que te lo están diciendo. Hay una operación secreta de cierto sector que controla los hilos del sistema en España. Te lo están diciendo. Es que esta es una operación de cierto sector que controla los hilos del sistema en España. Son los que han puesto en marcha la operación Albatros, que consiste en, lo ponen aquí, neutralizar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, que supuestamente, yo sé que no es cierto, pero que supuestamente han llegado ahí por las urnas. ¿Entendéis la gravedad de este asunto? Es increíble que nadie le dé eco. La gente ya hablando de las vacunas y venga de la pandemia, pero parad ya, empezar a mirar un poquito lo que está pasando detrás de la cortina mientras estamos todos, que si asustados con la pandemia, que si es verdad, que si es mentira, que si es fake o no es, que da igual eso ya está, ya estamos encerrados, ya están destruyendo, ya han destruido la economía española, ya nos han sometido, ya nos han quitado todos nuestros derechos. Pues vamos a seguir estudiando, viendo lo que está pasando, ¿no? Bien, vuelvo a repetir, lo voy a volver a leer. Si en el verano del año 2015 se planificó el conocido informe Pelícano, donde los grandes empresarios españoles, preocupados por la situación política y económica, dieron luz verde a dicho informe, elaborado por el aparato policial y de inteligencia controlado por el PSOE a las órdenes de Alfredo Pérez Rubalcaba sobre la corrupción en la dirección del Partido Popular con objeto de liquidar políticamente a Mariano Rajoy, la situación actual, mucho más preocupante, ha provocado que cierto sector que controla los hilos del sistema en España hayan puesto en marcha la operación Albatros. A ver, todas estas palabras dicen una cosa y es importante resaltar lo que están diciendo. Dicen que los empresarios españoles estaban preocupados por la situación política y económica y estuvieron apoyados por el aparato policial y de inteligencia que durante el gobierno de Rajoy estaba controlado por el PSOE a las órdenes de Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando todos sabemos que Alfredo Pérez Rubalcaba es un eminente masón como también Rajoy, nos lo están diciendo a la cara.
mientras Rajoy, masón, era presidente del gobierno, el aparato policial y de inteligencia estaba controlado por otro masón que se llama Pérez Rubalcaba. No lo estoy diciendo yo, lo dice este artículo. Bien, y estaban decididos, lo pone aquí, a liquidar políticamente a Mariano Rajoy. Mirad la palabra, liquidar. ¿Os acordáis de la eliminación física de Rajoy con el helicóptero? Que no funcionó. Bien, pues nos lo están diciendo con claridad. Ellos pusieron a Rajoy, ellos quitaron a Rajoy, ellos hacen la moción de censura. Y ahora han puesto en marcha la operación Albatros. ¿Quién? Cierto sector que controla los hilos del sistema en España, llámese masonería, así de sencillo, y escriben un documento que lo llaman un ejercicio, le faltaba decir una plancha, que es el documento que se redacta en las logias, que es completamente confidencial, etc. A ver esta. Se entiende que la última dejación de Mariano Rajoy, quiere decir que ya hubo otras, o sea que lo están dejando a la altura del betún, permitiendo que tras la moción de censura del 31 de mayo del 2018 gobernara Pedro Sánchez. Fue una venganza contra los empresarios del IBEX que habían dado luz verde al informe Pelícano. A ver, aquí nos están diciendo que la culpa de que Pedro Sánchez ganara la moción de censura es culpa de Rajoy, que lo hizo para vengarse. Cuando en el primer capítulo, párrafo de este mismo artículo, nos están diciendo que querían liquidar a Mariano Rajoy. ¿Cómo liquidas a Mariano Rajoy? Pues haciéndole una moción de censura. ¿Y cómo haces la moción de censura? Pues buscándole los trapos sucios de la corrupción gracias al aparato policial y de inteligencia controlado por Rubalcaba. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se trataba de liquidar a Mariano Rajoy políticamente y entonces, gracias a Rubalcaba y a la policía, y le buscaron los trapos sucios? ¿O la venganza es de Mariano Rajoy? ¿Pero cómo se va a vengar si en realidad él no quería? La prueba es que no quería hacer esa moción de censura, que él dijo: conmigo no contéis, yo no voy a estar ese día, yo me voy a emborrachar, yo no quiero estar ahí, porque yo no he decidido esto. Era una manera de decir: conmigo no contéis. Por eso él no estuvo ahí en la moción de censura. Entonces, Mariano Rajoy, si la pregunta era ¿por qué Mariano Rajoy no renunció en Soraya y sí que cedió la Moncloa a Pedro Sánchez? Porque le obligaron, no porque él quería vengarse, porque le obligaron, y por eso, como él no quería, pues dijo: pues conmigo no contéis, me voy al bar, me emborracho y hacer lo que os dé la gana. ¿Entendéis? Entonces, lo que queda claro con este artículo, porque luego continuamos, bueno, hasta aquí ha quedado claro, ¿no? Mariano Rajoy está en el gobierno, mientras él es presidente del gobierno, la policía y la inteligencia, al servicio de otro masón, que es Rubalcaba, que es del PSOE, le montan todo el follón de la corrupción del PP, porque lo que querían era quitar a Rajoy y poner a Pedro Sánchez. Eso era el proyecto. Y algo sabía también Rubalcaba, que lo liquidaron. Por eso ya lo desaparecieron. Algo sabría, algo iba a hacer. A lo mejor Rubalcaba no quería que fuera Pedro Sánchez. Puede ser, porque el PSOE está dividido. Eso ya lo sabemos todos. Vale. Entonces, fijaros aquí cómo el razonamiento. Fijaros aquí, escuchad esto. Fue una venganza. Mentira, no fue ninguna venganza, lo obligaron y seguramente amenazado de muerte. Tenía claro que por muy poca influencia del líder de Podemos en el gobierno de Sánchez, los perjudicados serían, aparte de los millones de votantes socialistas, las grandes empresas que cotizan en bolsa. Punto. Podía haber dimitido y que gobernara su vicepresidenta, pero prefirió castigar al sector que le había traicionado, permitiendo que prosperara la moción de censura. Esto no se sostiene, señoras y señores. No se sostiene por lo siguiente. Porque cuando Mariano Rajoy entrega la Moncloa a Pedro Sánchez,
no lo hace con la sonrisa en los labios, lo hace rabioso y por eso se va. Entonces esto no fue una venganza, ¿bien? Y segundo, ¿cómo iba a tener claro Mariano Rajoy que Pedro Sánchez iba a pactar con Podemos? Eso no estaba en el plan. Había otra cosa que estaba en el plan, era que se aliara con los Ciudadanos. Eso era el plan y no funcionó y por eso tuvieron que ir a segundas elecciones. Entonces esto es absolutamente ridículo. Además, fijaros lo que quiere decir esto. Que Mariano Rajoy entregó la Moncloa a Sánchez cuando al principio nos han dicho que eso estaba planificado, que lo que querían era quitarse del medio a Rajoy para poner a alguien en el PSOE, evidentemente, puesto que es el PSOE el que ha hecho ha puesto el aparato policial y la inteligencia al servicio del PSOE para quitar a Mariano Rajoy y liquidarlo. Han puesto políticamente, pero porque lo han intentado físicamente y no lo han podido hacer. En fin. ¿Veis que este artículo tiene mucho jugo? Aquí está todo, es una mentira tras otra. Y entonces, escuchad esto, tras analizar el deterioro económico que suponía, antes de que se declarara la pandemia por la OMS, la alianza de socialistas y comunistas, pero si esto no estaba previsto, si lo que estaba previsto era la alianza del PSOE con Ciudadanos y después se hizo la alianza de socialistas y comunistas. Luego no estaba en el plan de Rajoy, en el caso que eso hubiera sido una venganza. En este documento de la Operación Albatros, se detalla cómo se ha empezado a neutralizar la influencia de Podemos en las decisiones del Consejo de Ministros. O sea, ya están manipulando el Consejo de Ministros, que supuestamente, ya sé que no es verdad, pero ellos, el Consejo de Ministros, para la mayor parte de la gente, emana de la soberanía y de las elecciones, ¿no? O sea, aquí esto está describiendo que ya está en marcha, bueno, primero, que a Rajoy lo quitaron, que le obligaron a entregar la Moncloa, que pusieron a Pedro Sánchez, que después Pedro Sánchez intentó, pero luego no lo consiguió con Ciudadanos, volvemos otra vez, entonces lo consiguió con Podemos, y ahora que se ha montado la marimorena y que hemos destruido España, entonces estos, lo pone aquí, ¿cómo lo llaman? Cierto sector que controla los hilos del sistema en España. Nos están diciendo que no vivimos en una democracia, que lo está decidiendo cierto sector que controla los hilos del sistema en España, que quita a Rajoy, que pone a Pedro Sánchez, que ahora tienen a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y ahora los van a quitar, que ya están, nos lo están diciendo aquí. Miren, se ha empezado a neutralizar la influencia de Podemos, nos lo están diciendo. ¿Y quiénes son estos que no aparecen? ¿Quiénes son? Ese sector que maneja lo que controla los hilos del sistema en España. Ni siquiera dicen que son españoles, os aviso. No están diciendo que son españoles. A ver, seguimos. Desde ciertos servicios de inteligencia con sucursales en España, significa que no son españolas, que son ciertos servicios de inteligencia extranjeros, se está trabajando, entre otras operaciones, para que se filtren a la prensa expedientes en poder de personalidades huidas de Venezuela que demuestran las vinculaciones de políticos españoles socialistas y de Podemos con narco-regímenes del Cono Sur, como los que guarda Hugo Armando Carvajal, apodado El Pollo, quien lleva meses negociando con la DEA la entrega de los dosieres a cambio de cierta inmunidad en los Estados Unidos. Bien, con la DEA, a cambio de cierta inmunidad en Estados Unidos, significa que estos son los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que tienen sucursales en España. Entonces, aquí nos están diciendo que los americanos de los servicios secretos de la DEA están trabajando para hundir a los políticos socialistas y de Podemos que tienen vinculación con los narcotraficantes del Cono Sur. Y para eso están utilizando la documentación que tiene El Pollo, y a cambio de esa información, es decir, que lo que está planeado es que esos ciertos hilos que controlan ciertos sector que controla los hilos del sistema en España, están trabajando ya para quitar del gobierno a Pedro Sánchez, Zapatero, Garzón, Monedero, Pablo Iglesias, Errejón y Vescansa, que esos son los que aparecen en los papeles, ¿vale? Está en marcha una supuesta